Pamba, Isha Papina, Cuina, me ayumaina, Werumayan de Beñan de programa, mi pen de programa entero, que iba a viajar, Guaquira, Guaquina, que adorarlo, hermano, Guera, Finaquiro, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado de departamento, de Itapuy, allí muchas sombras de TV, Amuasa, Oma PM, me tenía abrazo, rompe espalda, pecha, ya haré, edición número 554, imagina. De adorado hermano fuera 554 Mayajo Putice edición 600 y Nabela de objetivo y que ya ahora que ya ñembo es que ya ño Putiwon que lo mitad más 595985 162975 que año de público pegua lo mitad pero que se me van a vender ofrenda mi billetera personal me activo y te línea personal vea Bella veí Pastor Sergio Aguille que te ella pues harían de tu video mío revisaba yo yupio coñan de Miami oyupi abruptamente se hace sorprender vea oyupiñan de suscriptores oñi imagina ya no me creen vea y lo revisarlo y está bueno mira y nada pepe ya oña iñan de tigo número na bebe ina be video presentable ina be ina los dos línea personal no y peaco angete web número ape ina be coge sacande ahí línea activo de los ita lleva lesión para peruca se mío mala ne ofrenda mi ni putingo y mi peche que tú no ya seguí ya oñan de provecho yo yupe lo instante lo veas allá ya yo putingo tú por mí yo por ti lo hermano Pepe y nada mío repartí y no está sí, estamos en YouTube, estamos en Facebook, Telegram, Radio WhatsApp pibe captura, te imaginas, Messenger ve ahí no estamos con rema ahí vea. Bueno, a ver y que Messenger ve arete y malo están recibir jalañan de video ahora. Hace un marco y más ya cama coña de lo que estamos ahí. Bueno, a ver otra cosa más. Pastor Sergio y su congregación está en San Lorenzo. Sí, San Lorenzo Moyac. Bueno, ya es a mí otra pregunta. A ver, ya recoagina. Bueno, lunes a viernes, los hermanos, lunes a viernes estamos Torah. Estudio continuo, primera de Corintios capítulo 4, bellequeina con ángalo mitad, capítulo 4, verso 6, ve mañana. Sí, huyan de la mensajito y cuera. Bueno, en Bogulane y a mí aletas y napear, pero si es más pesado tu documento, sí, porque a veces le hace memoria de celular, le hace memoria oye el Telegram y en el caché a los que han encontrado alguna evidencia de lo que estuvimos hablando. Porque acá hay un documento de más página vea hay uno de Epifanio que dice que era un sacerdote de la Iglesia Católica en los primeros siglos que tenía un libro Panarión ya no está en loita Panarión, bueno, para Perú Catacheo veían de anga la Telegram y Perú caminan de vea. Dice que antes de que en Antioquía se le llamaran al grupo creyente en el Mesías cristiano, a los primeros seguidores del Mesías se le llamaba nazarenos. Está confirmado lo que usted ha dicho conforme a los documentos. Exactamente. Buscar, a ver ahí, libro Panarión, página 29, 6 al 8 ahí. Bueno, Panarión, nuevo la se viró me socorro. Pero bueno, a ver, ya veo putamos, a ver anotado, grupo poner en limpio. Y añade, ve Camilo está libro Panarión hey.
un San Epifanio, Epifanio, hay otro. Entonces Peaco Panarión o aclarar entonces que antes que los cristianos, entonces acuerdo yo confirmado, vea. Ellos los cristianos mismos dicen, los sacerdotes cristianos católicos dicen esto, porque este Epifanio dice que era un sacerdote, o sea, habrá sido un jerarca de la Iglesia Católica para ser uno de los primeros santos, obispo habrá sido, bueno, obispo, sacerdote. Entonces el libro Panarión, esa vaina no está. Libro Panarión, capítulo 29, ahí versos 6, 8. Ya acá vamos a ver. Hay otros y aquí hay otro documento acerca de lo que dijo un padre de la Iglesia Católica de bueno antes hoy no la brindañan de documento llamado San Eusebio, a que vea en su libro a que vea sinuto onomasticón namastica y le no vea nada vea nota mía onomasticón dice que el cristianismo tiene como pasado a los nazarenos y camino, o sea que bueno, hay que analizar bien eso porque que si tiene como pasado, o sea, se desprende de los nazarenos. Así. Peña maña mía, entonces, y raro y tienen del libro va a exagerar. Onomasticón. Así como suena. Onomasticón con N. San Eusebio. El otro libro aunque está acá de otro libro Panarión, vea de San Epifanio. En los dos, entonces ya dejó evidencia de que hay, primeramente están los nazarenos, los hermanos. ¿Esa? Bueno, cualquier cosa, revisamita se telegrama, hay importante a documento ya dejó archivado paite. Sí, ya tengo, pero vengo a MPGK, investigando ahí porque Pastor Emilio Vázquez y año ima. No, ya dejó tira la evidencia. Bueno, ¿y qué tanto se hubiera viajado API 4, capítulo 4, verso 6, mañita? Bueno, pea vende a letra de la documento, la jovea y la otro y excelente, encontramos los documentos de los nazarenos, eran comunidades seguidoras del Mesías, seguidores del Mesías hasta el año 400 después del Mesías. Y eran creyentes en el Mesías. En su primer nacimiento eran todos judíos y por medio de Pablo en la diáspora también se injertaron los no judíos, pero tenían todo en común, como dice en la misma escritura, y no solamente allí habla de los bienes, sino también de la doctrina. De bárbaros. Entonces, excelentes. Y está nombrado a Pablo como cabecilla bueno, vaya y cuama, Hechos 24:5. Excelente. Bueno, vea la topada con Ágina la de comentario. Ya lo está. Hago invegue y lo están pues ahí nada. O investigando, es cierto, mora. Y ya te y tranquilizar, en algunos grupos ya y no impora. Hay evidencia, hay que reconocer que no es como se nos enseñó y hay que hacer correcciones. Felicitaciones a los que han tomado estas decisiones. Otro mensaje y es evidente con todas las evidencias
que lo que usted enseña son doctrinas fundamentales y verdaderas de los primeros seguidores del Mesías. Pero aquí en mi comunidad nadie quiere aceptar esto. Bueno, hermano, ni mengo de año. Pues me siento solo y parece que estoy en un desierto. Nadie quiere escuchar, ni quiere ver, ni creen las evidencias. Apeago ese hermano querido tiene comezón de oír lo que ellos quieren. Hacete digo ese hermano o esa hermana la enujejan mala y tumbo y lo instalan no sé si. Ñandego para ir ellos de trabajo. Ñandego ya saca evidencia, pero siempre hija de PM. De sacar de muy baiteta yo cual regazo de toda la evidencia habido y por haber. Al cual cuatro ya pueda la propia verdad y si rechazan no rendí cuenta. De dónde coima la culpa, o sea, una año y hermano, o hermana. Montones lo que pasa es que anina neremos apea de la reye cremas agüeres o más de con revelación de hipotato ahí el barrio completo o la no sé de qué departamento eso. Najani, se guay me Itapúa, andimos a completo lo itapuense o vibrante con a verdad o la misma ciudad donde estoy coronel abogado. Unos cuantos ñatitas que creemos esto lo vibraba, pero el resto muy mil población no hija o disparande o une o ya po uy a ver y manifestaciones o inde o ya ponerle en investigaciones o donde ley versículo bíblico pero vamos a ver donde esa capa llegó a la verdad. Le pongo ahí sobre la mesa ante sus narices la escritura y la evidencia escritural e histórica heredera. Oye po anda no hay tina Jomín pues acá iglesia me predica. No le interesó. O sea, él la idea que use muy y falsa doctrina, vea, sea, pues cuera vale de líderes de aquí para allá. Pero cuando yo le muestro la verdad, deja que no le interesa. Estamos todos, y también ese cual no, yo voy a ver justamente este grupo vecina el ministerio de la iniquidad, esa imbaresteza. Pisa y no lo mita. Ni nadie atilan de curia vemos solamente el Padre en su infinita potestad. Hermano hoy cuando hoy ponen la oroviata la de barrio quizás a lo mejor de año de hoy mote chiqua se puede haber nañez anima y se a predicarlo ya pues cuando pamalo está saben o más o ya por las refutaciones o no es la Biblia o leer o aprender o reconocer ojo no sabéis hay viejas a otra cuadra y cuando ya su escuela ni vean un ape y pusimos algunos líderes y bueno. Pero, ¿dónde sabemos si realmente con Oreno y ante hoy le llamamos para esa animata? A lo menos hoy ve la llamado. El paro de cargata, pero verdad o taladra tanto hoy, yo como es tanto hoy, peña puto un núcleo, y sumo haitero hoy cututa yo güey. Ante que ella pinde a la pecha y no ya pues saca mi mía y o poniendo mi mía andere con el grupo ella pico a verdad. Tira estos audios ahí, lanzar, compartir. Si hay alguien que es del Padre y es de lo que va a ser injertado y va a entrar en la promesa del pacto nuevo, ya un enganchata ese. A la najanimo, ahí ella remedia, hermano. Duelen, o así, allá, ñande entristecerlo, pero pecho de vehículo y está. Cada uno defiende el agua de su molino. Ahí estamos las pensa haisha las y haisha ni las escuelas de haisha donde secta. Loco, secta, judaizante. Pero las evidencias cantan, las escrituras dicen la verdad, evidencias escriturales, documentos, archivos, ya de copa algo canta. Y palabras, yo creo, yo pienso, yo recibí revelaciones, pero contradecir la escritura, ¿de qué le sirve, hermano? Así es que fuerza, aniciando año y leía pesa, ya mandé cada departamento me metí remanente y ahí el Mesías ahora ya ni un imbata año formata la pueblo caos, pueblo santo. Pero pesa tanto hoy, a ver algo que ya es cuejina. En tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, tranquilo. No puedo ellos, no están en el pacto nuevo, no entraron en el pacto nuevo porque no acepta 6 y cuela requerimiento, no acepta 6 y cuela requisito, como ya que el Todopoderoso o cumplieran lo y que a la pacto no de Jeremías 31, 33. Lo forza, vea con, ponete tan de la verdad. Si eran de la verdad, va a haber problema, ley a mandamientos en dudos de acuerdo y para pama.
Sin embargo, yo inhala nuevo pacto, pero sin embargo, Jeremías 31, 31, 33, y pondré mi ley y mi mandamiento en su corazón, y promesa del nuevo pacto, pero acuerdo rechazado, pero dicen que están en el nuevo pacto, Jañandela loco, Jañandela yayabuya, Jañandela tawironguito. Pejaina. Estamos todos, ñandejina la, por la escritura de ir ñandeje, y bueno, fuerza los hermanos, permanecente la grupo, Pepe, ya yo animar, ya yo puto ya crecer, es que acuadejo en el conocimiento, pesa, a ver, me sorprende tal padre y inura, alguien de lo que va a hacer en esta fe, lo que quiere entrar en el pacto no, en la promesa del pacto no, y me oí una vez, y andamos a eso el mensaje, si no, yo asimilado, rumeante y nada. Hoy su nahane y ellos mo con vaina mo con y mi mijo yo pillo vaina y rojo vaina pesa hay tomo con vaina nanga y ta en boa hoy pesa guay. Ya ella, bueno, es la parte histórica y bella y que eso entre ella anima en los hermanos ve. Muy bien, bueno, porque bueno, para la acusación de Pablo ya Miami 4:6 vaya a conseguir algo nuevo. Hermano, todo esto he aplicado a mí y a Apolo como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan por medio de nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no se envanezcan favoreciendo al uno contra el otro. 4:6 Reina Valera. Pero esto, hermano, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pejentumina peaco parte, a repetir para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Anina pe pensar, pe maniobrar, pe manipula, pe calcula, la no iría escrito, pero oye escribía, anina pe pensar, pe meditar, pe analizar, pe ya por la pendefrey, manaico pe en la pe agregar más, pe muy, pe a la ñandera pa. Entonces, ya esa vaina. Pablo, por lo menos acusar y de que va a pajar, que no va a haga de forma correcta, pero sin embargo los que estaban queriendo engañar era lo que traían otro evangelio. Gálatas ya estudiaban, Guarevo ya estudiaba, allá. El otro evangelio, el otro Mesías, el otro Espíritu Santo. Anguete ya voy a ver mi hermano, oye, así ya, ñandu y lento, hija, como que Itaúa en la barrio. Japan maite mi hermano la pea peche ñandere cogi. Espéralo ya voy a poñante la Itaúa. Necesita Pablo va ahí. Otra VM otro evangelio, otra VM otro Espíritu Santo, otro Mesías. Pero anatema porque no presentaron VM el evangelio conforme la orero boea. ¿Y cómo enseñaba Pablo eso? El evangelio completo que tenía las leyes y los mandamientos establecidos aún para los gentiles en la diáspora. Otro evangelio de la espíritu engañoso. Ojalá mi espíritu engañoso lo llegué a iñan de Tolai, Tabirongo. Oye, uipa, secta, judaizante. Y bueno, oye, pues Pablo reí ahí. Entonces Pablo ahí, no, ve cuándo va. Reí peñeta cela Apolo jalamba, ese paja hombo, es reí, PJ peñe Apolo ve a la cereje, ese samba, porque lo ve ahora, doro hasai, noro bandeai, doro ei. La no iría escrito ese papá, la oña escrito, la escritura es hijaisa, a la testimonio de recua, conforme a la verdad, ore pearero cue. Guatatatata, si un va este coba nere imagina. Rey medio conforme a la escritura, conforme al testimonio verdad, te va conforme a las, entre comillas, revelaciones, a lo que impulsó la iglesia, la congregación del tal profeta. Vea, tal religión. Escuela pea muy como ley, como dogma, no peña ya seguía. No, Pablo y no. Anigue, ore, naame, pea la ore testimonio. La oía escrito de ore noñe. La najania, disculpe. Ya, chau. Y esto, hermano querido,
el apóstol Pablo, oye, referí a lo que me estaban preguntando, si ya existía el Nuevo Testamento en tiempo de Pablo, o quizá él ya estaba leyendo los evangelios del Mesías. No, no hay referencia de que el apóstol Pablo orecó y popes a ojea. Y a Shamim, y Mateo, y Lucas, no. Y allí oí lo escrito. Entonces, ¿de qué escrito está hablando él? Está hablando de los 5 primeros libros y la ley y los profetas. La ley y los profetas. El Mesías o nombrar la ley y los profetas. A cuando le coy Nuevo Testamento, si yo ya escribí. Ya es para más, que algunos escritos empezaron más o menos, algunas copias que se ha encontrado, la copia que es más vieja, la Yavea, escrito, traducido del hebreo al griego del año 75, algunas prosas. Entonces Pablo dijo, pues tío, va a haber tiempo, él no está en el 75, o sea, no había todavía. Se tiene evidencia de que el libro de Corintio, a los Corintios, Pablo escribía en el año 56, probablemente 5 años después de que haya escrito la primera carta, que es Primera Tesalonicense, en el año 51. Así es que evangelio ellos no tenían, a no ser el evangelio que le llegaba a ellos por la boca de los apóstoles que vivían todavía en ese tiempo. La testimonio, oral, el testimonio oral acerca de las obras del Mesías. Eso sí, pero de pura fuente, y discípulo de los discípulos del Mesías, no, porque estamos en el 50, 51, y todavía vivían algunos discípulos de Mashiach, que tenían conexión con Pablo, y Pablo visita mi misio de escuela Curibe, me mandó el concilio, bueno. Así que cuando Pablo acá habla de la escritura, está hablando que ellos no salían de lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Y malo y tal, no, la hora de congregación no aceptaba, y papá ya pasado, y no ve nuevo lo vale. Entonces Pablo escribí las y obras, Pablo escribió su mensaje basado en la ley y los profetas y basado en lo que el Mesías había enseñado, que también tiene relacionamiento con la ley y los profetas. Leen en Mateo 5, 17 al 19. Mateo 16, 19. Juan capítulo 12, verso 47 al 50. El Mesías ahí. No, se da yo ya otro mandamiento. Se papá mandamiento llega yo por un boy. Esa enseñanza, esa doctrina. Los mandamientos que yo le hablo, el mandamiento de mis padres. Mateo 5, 17, 19, y claro, y no, yo ya anulado mi mandamiento, la ley mía. No. Se ayuda a cumplir. Mamá boea. Ya toñe anique oñe cumplir con mandamiento. Yepe mi shipe mandamiento, entonces cuando llegue como ahí en cuenta en el reino, en el reinado ese papá. Mateo 5, 19, pero mamá boea y a mis 5 mandamientos. Ya le vea, pero lo mismo te upea. No negáis upea, pero no negamos ahí en el reino. Tendrá parte en el reino. Pecha ahí Mateo 5, 19. Entonces vemos que el Mesías, Pablo, Juan, ya toca vete en moto, venga, Juan de leemos las y obras de topata en baiteo y va a testimonio de que ya cumplían los mandamientos. El que ama a Elohim tiene que cumplir los mandamientos ahí. El que ama a Elohim guarda los mandamientos. Así es que esta evidencia ya de que esto, de la escritura que Pablo habló, se basa en la ley y los profetas. Explica a huella siempre, a esa evidencia, que cuando Pablo a los gentiles en la diáspora no le estaba diciendo sí o sí los 613 mandamientos pecumplitas a pecumplipata ahí la obra de la ley de los judíos. Ese él nos enseñó. No fue ese su propósito. Ya especifica Maguri. Bueno, sí, justamente recién estuve comentando eso. Pero el tema es que Pablo no estaba usando el evangelio del Mesías escrito, mano. Y no existí. O sea, por un lado, es que Pablo y Apolo no se salieron de lo que enseñó el Mesías, porque claramente él dice que ya estaba usando el evangelio en su forma original.
Bueno, donde especifica, digo, ese evangelio en el sentido de que es el evangelio del Mesías, enseñanza del Mesías, o que él enseñó basado en su en Mateo, Marco, Lucas, o el evangelio o la Besorá, Olam, que es el mensaje del Padre que fue entregado al pueblo de Israel, que también es buena nueva, ¿verdad? A lo mejor upea, pero eh, porque en no evangelio entre algunos entender ahí. Nuevo Testamento, pero el evangelio sabemos que siempre existió. Hebreo 4:1-2 claramente y por año de no respetáis nos enduindo güero viejo buena nueva o pueblo o manombá desierto vendo y que la tierra prometida y esa buena nueva eran los mandamientos, la ley y los profetas. La ley en este caso de Moisés, porque en ese tiempo tenían la ley, todavía los profetas de nuestra nación. Bueno, va a haber otra cosa, a ver. Eh, eh, bueno, la primera muy, algunos acusados que Pablo ve probablemente Apolo ve a ver. Hoy me recogí PM algunos puntos falsos, doctrinales, del cual le acusaba a Pablo. Siempre ya me hay evidencia, pero lo mismo, Penemando, bueno, mis judíos fueron ojo, de Pablo, Jerusalén, veja, o ya potele Nazareato, mi ambo tipo taite, ya ve 7 días. O ya y cosas y ganan porque y ya puy, no le coima, eso va a probar ahí. Le acusaron falsamente a Pablo de que enseñaba todo mal, que se salió de la doctrina, que se salió de la palabra, que esto, que aquello. La posibilidad se recuerda que Pablo le dijo a los gentiles, pena bien circuncidamos ahí. A los míos de Perecota, entrada en el pacto, en el nuevo pacto, van a formar parte del pueblo santo. Y se recuerda las tradiciones judaicas como que ellos enseñan como doctrina, la ley oral, o la obra de la ley pena, como tenéis que cumplir. Pese a la subescuela, como pero eso no es falso, eso es, Pablo, se comprende. Ese es lo que le reveló el Mesías a Pablo, cómo tienen que ser los gentiles. Pues sabemos a nivel de Sarai que cuando en tiempo de Pablo, en tiempo del mismo Mesías ya, o existía la ley y los profetas. La ley de Moisés o la Torah, la instrucción del Padre y los profetas. Y también las tradiciones de los padres que hoy es conocido como el Talmud o las leyes halágicas o judaicas, que eran otras leyes que ellos añadían, ritos y prácticas religiosas que ponían como ley, como si fuera del Todopoderoso, pero que era solamente filosofía o deducciones o dogmas de los rabinos, pero que no era del Papa, no ir los 613 mandamientos a Putebe, el mandamiento veo ahí, la ley de Moisés veo ahí, respetar el sábado, está bien, no hay problema. ¿Qué hicieron los rabinos en su Talmud o en su obra de la ley? Gálatas, obra de la ley, y bueno, de la sábado donde ella en el cuino dos velas, de Yepogenio en su forma de ella, pues no ve lavamiento de mano conforme al rito. De ella pues no pan, de tapaina monderezao mía, eurajama, upean la de Shaban de respetar y ando ley. Pero eso no dice en la ley de Moisés, dice en la ley oral o en la ley, en la obra de la ley o las tradiciones de los padres. Como el Mesías mismo, ya petemos jugar escuela, Marcos capítulo 7. Ustedes han anulado la ley de Elohim, la ley de Moisés, güey, la ley de Dios, la ley de Moisés. Y han puesto por obra mandamiento de hombres, o sea, las leyes tradicionales de los rabinos, del cual iba a acusar al Mesías de no cumplir con la de discípulo, que era la de antepasado ley, donde hizo no cumplir con la de discípulo, que era la ley que el padre entregó a Moisés. No, ellos no cumplen la tradición de los padres. El Mesías, el Mesías está hablando de dos mandamientos, la ley de Moisés, que sí es válido, el Mesías respetó, Hañande ya respetaba en algunos puntos, no los 613, pero un buen número, más o menos 270 leyes corresponden de como gentiles injertados en el pueblo de Israel. Y hablaba de las leyes tradicionales o obra de la ley, como dice Pablo, que era dogma de los rabinos, que hoy lo tiene en su Zohar, en su Talmud, Midrash, veamos. Pero bueno, ese es otro tema. Y a mí había otra cuestión, otro comentario. Si alguien le acusa a Pablo, probablemente
y a Apolo también por algunas cuestiones o temas doctrinales, escriturales, lo cual Pablo dice que no se pasaron de lo que ya está escrito, es decir, todo lo que enseñaban estaba sustentado por la escritura y que no se querían propasar hablando de uno contra el otro. Esto es tremendo. Cuando estaban con Pablo hablaban en contra de Apolo, es tuyo. Y cuando estaban con Apolo hablaban mal de Pablo, aunque ambos enseñaban con el mismo respaldo escritural. Hay que Pablo y Purú otro tipo de doctrina, otro tipo de tradición, Apolo otro tipo de no, el mismo. Entonces, pega con costumbre ya de cuello van a ver. O pastor fulano, vaya hemos ido con él. De ahí, pastor oye, va y paite. O otro pastor, oye, va y paite, yo puedo pejama otro. A Pablo, a Apolo, hubiese lo necesitado de cosas, a Pablo, no, alto. Ya, a ver, topa. Peña en barrita, porque ahora ni sé ni Apolo doy por distinta doctrina. No sé en la escritura, ella explicaba de qué escritura estaba hablando. La ñandella pensaba, ya siempre la escritura, y la ñandella ve los líderes, evangelistas, pastores, Peipurubio, PTI temática, dogmática, no iría en la escritura, pero que supuesta revelación, pero que contradice los 5 primeros libros, que contradice la enseñanza del Mesías. Porque hay testimonio, y a mí, algunos pastores de otras congregaciones que no están de acuerdo con esta enseñanza me dijeron, me acusaron de blasfemo, inclusive. Ahí, por revelaciones, ñandé la o revelar al Espíritu Santo, que la día santo domingo jala más asado. Y eso es por revelación y por fe. Ahora, si vos no crees, ya no hay problema. Socorro, ese papá querido. ¿Cómo el Espíritu Santo va a venir a revelar cosas contrarias a lo que el Padre enseñó? Porque el Espíritu Santo es la esencia del poder del Padre. El Padre operando, hablando por medio de un poder que es su esencia. Su poder, su aliento. No, diga tuyo, la el problema con Ángel. Pablo y se nació en la escritura y Apolo no nació en la escritura. Añandico y catuco de allá, ahí la llamó parire. Este día digo mateco o en boe revisa ponalan de papelito, ella puajina, lan de discurso, lan de prédica, se saraingo la jera vivajina, ya estudiaban guare y en mi seminario, y ya pujan más ya predicaban, o si la jera. Entonces, UPB mañana de ya la verdad. Mañana ya está la verdad absoluta revelada en estos tiempos. Allá corregí. Allá estamos los hermanos de allá, la fecha, Juanga fecha, vamos a la revelación. Estamos en un tiempo de avivamiento real, donde está llegando muchas revelaciones escriturales verdaderas que contradicen, ¿sí? Y echan por tierra muchas enseñanzas doctrinales falsas. Ahí no la añadete. Bueno, oímos, güey, fecha ya, cotidiana ya comenta Yigma, gracias a todo poderoso ya con Yigma la de este programa. Allá yo topa Yigma más con Eno y con Era muy con Eno. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Yande yara oiko watan, hai pue pore piohe ya, heta itemba e pona. Hai pue pore piohe ya, heta itemba e pona. Separa guaira sahana, dai poni sene mamode. Separa guainde beha rohal kubekada koe. Separa guaira sahana, dai poni sene mamode. Separa guainde beha rohal kubekada.